Bienvenidos, bienvenidas a este último webinar, ¿Energía para quién? ¿Energía para qué? Alumbrar las contradicciones del sistema eléctrico mexicano y de la transición energética. Estamos muy contentas porque, bueno, este webinar es el último conversatorio de estos martes de energía en donde hemos podido conversar, debatir en torno a la energía en el marco de la campaña Luces de la Resistencia. Entonces, estamos muy contentas, esperamos que puedan seguir escuchando estos debates, están ya en las diferentes páginas de Facebook, igual agradecerle a nuestras compañeras y compañeros de Desinformémonos y de Prensa Comunitaria que nos apoyaron para poder compartir este debate. Y bueno, el día de hoy tenemos grandes invitadas, invitados para poder finalizar este diálogo. Y les recordamos para las personas que están interesadas en poder ver los diferentes materiales de esta campaña, puedan ir a la página www.laenergiadelospueblos.com. Y bueno, el día de hoy vamos a tener a las y los compañeros de Geocomunes, que es un colectivo que acompaña a las organizaciones de base en la lucha por la defensa territorial y por los bienes comunes a partir de la realización de investigaciones cartográficas que permiten mostrar las conexiones entre la expansión de los proyectos de infraestructura y los capitales que lucran con la transformación de los bienes comunes en bienes mercantilizados. Y bueno, su última investigación cartográfica se titula, como este webinar, Alumbrar las contradicciones del sistema eléctrico mexicano y de la transición energética, que presentaron hace unos días, así que les recomendamos, si se quedan picados, pues ir a ver esa presentación. Nos van a estar acompañando Yannick y Isabel Velázquez. Y bueno, desde Oaxaca nos acompaña la compañera Angélica Castro Rodríguez. Ella es parte de EDUCA. EDUCA, Servicio para una Educación Alternativa, es una organización no gubernamental que nació en 1994 y que tiene como sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez y que impulsa la democracia y el desarrollo en las comunidades oaxaqueñas y que promueve la justicia, la equidad y la participación social. Trabaja en la ciudad de Oaxaca, en las regiones de la Mixteca, la Sierra Sur, la Costa, Valles Centrales y el Istmo. Y el área de defensa del territorio se propone fortalecer y consolidar el liderazgo de organizaciones sociales, regionales, comunitarias que luchan por la defensa de su derecho territorial, así como la generación de propuestas alternativas a las actuales políticas de desarrollo. Y bueno, desde la península tenemos a Yasmín Sánchez de Articulación Yucatán. Articulación Yucatán es una organización social y un espacio ciudadano de colaboración interdisciplinaria que visualiza los recursos naturales como bienes públicos y promueve una transición energética con una perspectiva local y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en un marco de justicia ambiental y de respeto a los derechos humanos. Acompañan a comunidades en defensa del territorio respecto a proyectos extractivos en las regiones y promueven el debate y reflexión colectiva sobre el modelo de desarrollo energético, su relación con el territorio e impulsan la participación ciudadana, el acceso efectivo de la información y la incidencia en políticas públicas. Pues vamos a estar en esta hora y media de este conversatorio dialogando de cómo es este sistema eléctrico mexicano actual, a partir también pues del trabajo que las compañeras realizan tanto en Yucatán como en Oaxaca, pero para poder tener estos elementos para la conversación, les vamos a pasar la palabra a Isa y a Yannick para que nos puedan comentar más sobre estos elementos que encontraron en esta nueva publicación que tienen. Así que les paso la palabra. Gracias, Moni. Bueno, y gracias a la Sandía Digital por la invitación y a las compañeras con las que podemos platicar. Preparamos una presentación rapidita como para poder compartirles de forma más clara algunos de los resultados. Bueno, este trabajo es parte de lo hicimos como Geocomunes, o sea, con dos compañeros más de los que ahorita no están en la presentación.
y bueno, se suma en general, creemos, al conjunto de esfuerzos que desde distintas organizaciones se han venido haciendo para tratar justamente de entender el sistema eléctrico, pero no desde una perspectiva solamente técnica, sino principalmente desde una perspectiva política. Y bueno, para que a partir de ello podamos justamente criticar de fondo el sistema como lo han venido haciendo en estas webinars y proponer incluso modelos alternativos, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, el primer punto tal vez a comentar aquí es que la electricidad es, si bien hoy podemos decir que tenemos que convertirlo en un bien común, históricamente la electricidad es un bien fundamental para la acumulación de capital y así ha sido forjado estructuralmente en nuestro país. Es un bien básico, bueno, a partir del cual se hizo la mecanización, la industrialización, y es este afán, digamos, de lucro el que sigue guiando hoy en día la estructura de cada una de las partes del sistema eléctrico, ¿no? La producción, transmisión, distribución y consumo, y la articulación entre todas ellas. Entonces, bueno, partiendo de eso, lo que queremos o investigar, o lo que nos propusimos en parte investigar fue cómo a partir de la desregulación neoliberal que se viene dando desde hace ya varios años, esta lógica, ¿no? Ha sido mucho más violenta y a pesar de ello sigue, a pesar de ser más violenta y más cínica incluso, sigue enarbolando como a su favor la idea de que ese sistema es de necesidad de todos, digamos, es de utilidad pública, dicen ellos. Y justamente es ese argumento el que quisiéramos ahora brindar algunos datos, ¿no? Para desmentirlo o para por lo menos criticar si realmente hay una verdadera utilidad pública en el sistema eléctrico tal cual está operando hoy en día. Entonces, bueno, la primera cosa, si quieres, a mostrar en ese sentido es que efectivamente la instalación, la capacidad instalada de electricidad ha aumentado muchísimo desde las reformas de 1992, que son ya propiamente en un sentido neoliberal, ¿no? Ahí, eso lo podemos ver en esta gráfica, ¿no? Vemos que, de hecho, la capacidad instalada prácticamente podríamos decir que se triplicó en estos años. Y bueno, eso, como podemos ver, no solamente ha sido producto o no ha sido principalmente producto de la ampliación de la capacidad del Estado, que es la que vemos en tiras verdes, ¿no? Como la capacidad pública, sino principalmente a partir de la ampliación de la capacidad instalada privada. La ampliación que se dio en los 90 de forma un poco subrepticia, ¿no? Un poco de facto, y que ya hacia 2013 y 2014 con la reforma energética se formaliza, ¿no? Esta es entonces la estructura de quién produce la electricidad en el país hoy en día. Ahora, esto, si pasamos a la siguiente, solamente por mostrar unos datos, esas gráficas, ¿no? Si nos pusiéramos a ver la última barra, quienes están allí controlándolas son estas empresas que vemos en el primer cuadro de la izquierda, ¿no? Se trata básicamente de 10 empresas, las cuales en su conjunto controlan más del 83% de la capacidad instalada del país. Y bueno, allí si quitamos a la CFE y a Pemex, veremos que en realidad son 8 empresas privadas que están concentrando casi una cuarta parte de la capacidad instalada del país que ya está operando, ¿no? Esto se logró entonces, o bueno, se hizo a partir de la privatización que vimos en la gráfica anterior. Ahora bien, hasta ahora estamos hablando simplemente de lo que ya está instalado y produciendo, ¿no? Pero además esta reforma lo que permitió fue la ampliación también del número de proyectos a lo largo del país, es decir, las centrales que ahora podemos llamar que están en construcción y también aquellas que solamente tienen permisos de la sede de la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, si tomamos ya solamente estas centrales como hipotéticas, unas ya están construyéndose y otras solamente tienen permiso, veremos que entonces la repartición de este pastel eléctrico está de la forma en la que la vemos en la gráfica inferior. Es decir, allí vemos a grandes empresas como Iberdrola, Bengoa, Enel Green Power, etcétera, ¿no?
que en su conjunto estas 11 empresas están buscando instalar, podríamos decir, el 41% de la nueva capacidad eléctrica por operar. Y bueno, esto nos parece muy relevante porque en realidad estas empresas entonces están ubicadas, o sea, no solamente operan así como en las gráficas o como en lo abstracto, sino que tienen un emplazamiento territorial muy importante. Como podemos ver en la siguiente gráfica, si nos vamos, esta gráfica lo que muestra es la capacidad instalada, la capacidad instalada por fase de estas centrales y por tecnología. Entonces, si nos vamos hasta el lado izquierdo, veremos todas las tecnologías que existen ahora, que ya no solamente son térmicas o ciclos combinados, que usan fósiles, o digamos son las que podríamos decir que usan fósiles convencionales, sino también otro conjunto de tipo de centrales eléctricas. Ahora, si nos vamos hasta el lado izquierdo, veremos que del total de las centrales en operación, o sea, de ese 100% en operación, del cual decíamos el 80 y tantos por ciento está controlado por 10 empresas, la mayor parte de esas centrales en operación son ciclos combinados, ¿sí? O sea, sigue siendo una matriz fósil, de esas centrales, después son otras térmicas, y allí más o menos lo pueden ustedes ver, ¿no? Ahora, si nos centramos en el 100% de las centrales que ya están construyéndose, ¿sí? En diferentes, digamos, niveles ya de conclusión, veremos que ahí nuevamente las centrales de ciclo combinado son, o fósiles de alguna forma, son las que tienen más peso, pero allí ya vemos también la gran presencia porcentual de otro tipo de centrales como la fotovoltaica y la eólica, ¿no? Y esto aumenta mucho más si ahora consideramos solamente las centrales en proyecto. Y esto es importante porque entonces, bueno, como simplemente para lanzar una imagen, que eso sería más claro en un mapa de cuánto, de la presencia territorial también de estas centrales y la diferencial presencia también por empresa en cada una de este tipo de tecnología, ¿no? Pero bueno, si pasando un poco más a la pregunta que nos invitaban a responder, ¿no? Y a la que decíamos, a la que nosotros también tratábamos de responder en el proyecto de energía para quién y para qué, uno puede pensar que esta cantidad de energía eléctrica en realidad sirve para todos, ¿no? O la estamos ocupando, ¿no? Esta capacidad instalada que va aumentando. Y bueno, lo que queremos aquí mostrarles es que en realidad no es tan así. Esta es la gráfica de la del consumo, ¿no? En los últimos, en un periodo histórico muy largo, pero nos deja ver pues que de 1992 al 2018 el consumo eléctrico se duplicó, y vemos quién es el sector que está consumiendo principalmente, que es industrial, el industrial. Esto es algo común, bueno, no común, sino históricamente, algo históricamente que ha pasado en México, pero bueno, queremos mostrarles en particular qué tipo de actividad industrial es la que está allí. Si uno solo ve el último año, 2018, podemos reconocer que el sector industrial consume el 61% de la electricidad en el país, y así están repartidos los demás. Pero si vemos la siguiente gráfica, podemos observar qué sectores o qué actividades, mejor dicho, del sector industrial son los que participan, y son estos, ¿no? Es decir, la minería y el cemento en su conjunto prácticamente consumen el 9%, por ejemplo, de la electricidad total del país. Y bueno, así están las subsecuentes. Si quieres seguir, Yannick, para... Sí, bueno, para seguir un poco con esta idea, nos parecía importante de ver si logremos ir un poco más allá de por sectores, sino ver dentro de los sectores cuáles pueden ser las empresas que más consumen. Y bueno, en los datos generales, pues no era muy posible poder saber el consumo exacto de cada empresa. Entonces, una de las vías que nos permitió tener mayor idea fue un poco de revisar los contratos de autoabastecimiento, es decir, esta modalidad que permiten a un socio industrial o un conjunto de socios pues autoabastecerse a partir de una central eléctrica en el país.
revisando 194 contratos, ¿no? Y quién eran los socios de esos contratos, pues vamos viendo que un tercio de toda la electricidad generado de autoabastecimiento en el país es consumida por el sector minero cementero en su conjunto, ¿no? Bueno, ahí aparecen también otros sectores como las grandes cadenas comerciales, la automotriz, la agroindustria, es decir, sectores que sí hacen como dudar de mucho de que realmente de la utilidad pública, ¿no? De esas centrales, viendo qué tipo de actividades están como alimentando. Y ahí, bueno, es lo mismo, pero viendo un poco los principales ya nombres de empresas, ¿no? Donde resaltan obviamente empresas cementeras, pero también empresas ya mineras, Grupo México, Grupo Minero, Peñoles, y las grandes cadenas comerciales como Soriana, FEMSA, Walmart, etcétera. Y ahí es también un poco interesante notar lo mismo que nos decía Isabel, para el control que se tenía sobre la generación eléctrica, pues también el control que existen por empresas consumidoras sobre las centrales de abastecimiento. Es decir, que solo 10 empresas consumen la mitad de toda la electricidad que está generado bajo autoabastecimiento de alrededor de 200 centrales en el país. Solo toda esta electricidad la consumen 10 empresas, ¿no? Y bueno, claro, también ahí nos parece interesante notar que si consumir esta electricidad bajo autoabastecimiento le permite bajar sus costos de producción, pues es de doble jugada, porque también al mismo tiempo le permite, pues sí, limpiarse un poco la cara o promoverse como empresas verdes, ¿no? Como es el caso de Grupo México, que dice que es sustentable, que cuida el medio ambiente. Cuando uno sabe los antecedentes de México, que sean aquí en México o en otros países, pues es bastante irónico y cínico, ¿no? Entonces también vemos que por haber instalado, por ejemplo, un parque eólico en el Istmo, pues ya pretenden ser sustentables, pero vemos que hasta su consumo eléctrico no le permite al final controlar su consumo eléctrico, sino aumentarlo, porque sigue aumentando su consumo eléctrico. Y de la misma manera, por ejemplo, tenemos a Grupo Modelo que premia, ¿no? Que otorga por ellos mismos un premio a Iberdrola por el parque eólico que construyó Iberdrola en Puebla y que autoabastece a Grupo Modelo. Es decir, de un lado tenemos una empresa que acapara todo un recurso natural como puede ser el agua, ¿no? Como el Grupo Modelo, que aparece dentro de los listados de quien más tiene concesiones de agua privadas en el país, que premia a otro actor privado que él controla o acapara todo, bueno, buena parte de la generación eléctrica, ¿no? Y entre ellos mismos se dan sus premios y sale ahí un poco todo el negocio redondo, ¿no? Y bueno, también nos parecía interesante, como en los primeros webinars también había participación de gente de Guatemala y que está transmitido por prensa comunitaria, pues decir que tampoco es algo propio de México, ¿no? Que también en Centroamérica, por una investigación previa, pues encontramos también las mismas dinámicas de empresas mineras, cementeras, cerveceras, que construyen sus propios centrales para autoabastecerse, ¿no? Y ahí también, curiosamente, las empresas que resaltaban como las principales grandes consumidoras eran también empresas mineras y cementeras, ¿no? Como es el caso de Grupo Semcar, por ejemplo, en Guatemala, que por sí la empresa en 2017 estuvo consumiendo el 2.6 de toda la electricidad que se generó en el país. Y ahí nos parece que hay un círculo vicioso importante a analizar, y aún más en el proceso de transición energética. Es decir, que las empresas, perdón, estuve contando. Es decir, la minería o las cementeras requieren de grandes cantidades de electricidad, entonces tienen tendencia a ir aumentando que la demanda general de electricidad o que la generación de electricidad a nivel nacional se vaya aumentando. Pero para que eso se aumenta, ¿no? Para que aumente esta capacidad instalada que nos habló Isabel, pues ahí hay que construir más centrales. ¿Qué se requiere para construir más centrales? Pues grandes cantidades de minerales. Entonces, esa actividad que es la mayor consumidora de electricidad pues, se encuentra fomentada
por este círculo vicioso de aumento de consumo, aumento de producción, aumento de consumo, aumento de producción, ¿no? Y solo para cerrar con una última idea, era demostrar que también esos grandes como consumo vuelve todo el sistema eléctrico bastante desigual, ¿no? Porque un poco nos decía que la minería de cementeras consume más o menos el 9% de toda la electricidad, y eso corresponde más o menos al consumo de 46 millones de personas en México. Solo esas dos actividades consumen la misma cantidad que un tercio de la población en México. Y tenemos el caso de la mina San Julián, por ejemplo, de Industrias Peñoles en Chihuahua, que esta mina consumió 30 veces todo el consumo doméstico del municipio, pero además lo más injusto es que es un municipio en lo cual en 2010 el 78% de la población indígena y el 50% de toda la población no tenía acceso a la electricidad. Es decir, que hay realmente una decisión de hacer llegar la electricidad a algunos actores y a otros no. Y bueno, lo dejamos aquí para no quitar más tiempo. Igual, ya pronto estará la investigación que aborda más elementos que solo nos hemos concentrado en una pequeña parte y bueno, lo dejo aquí. Vale, muchas gracias. Y solo nos dieron algunos elementos de esto tan interesante. Dejar de compartir pantalla. Perfecto. Y creo que nos ponen ciertos elementos para poder tener esta conversación y que es muy adecuada también hacerla desde los dos lugares donde están las compañeras, desde Oaxaca, ¿no? Que tiene presencia también de proyectos mineros, de proyectos eléctricos, como en Yucatán. Entonces, frente a estos elementos que ya nos estuvieron dando Isa y Yannick para entender el sistema eléctrico, ¿no? Ver cómo hay esta desigualdad, cómo hay este acaparamiento por pocas empresas, ¿no? Esas empresas que son industriales, que son mineras, que son cementeras. Ustedes también desde su quehacer, ¿por qué es importante entender este sistema eléctrico y cuál de estos aspectos puede resultar también más estratégico para hacer la labor que tienen ustedes en relación a la defensa de los derechos y siempre como vinculado desde los movimientos que están en defensa del territorio? Así que le pasaría la palabra primero a Yasmín para que nos pueda decir, ¿no? Esta investigación y un poco también comentarles que este cierre de webinar hemos estado hablando ya tanto de estos elementos de cómo pensamos la transición energética justa, popular. También estuvimos con compañeros y compañeras que ya están haciendo proyectos concretos energéticos y bueno, nos parece también tener más elementos para seguir este debate que creemos que debe ampliarse y que debe de salir de estos círculos solo técnicos, ¿no? Y que pues tenemos que apropiarnos de la discusión energética. Entonces, Yasmín, te doy la palabra. Gracias. Hola, gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias, compañeros de la Sandía Digital, a Geocomunes, a los compas de Geocomunes por esta investigación tan pertinente que ponen a disposición y que definitivamente nos es sumamente importante, ¿no? ¿Por qué nos resulta importante tratar de entender el sistema eléctrico? Creo que hay varios elementos que nos pueden ayudar a entender eso un poco desde nuestro quehacer diario. En primer elemento, el primer elemento que queremos retomar y que va un poco haciendo énfasis en lo que ya Isabel ha comentado, es que justamente cómo debemos de ampliar el tema de la energía a una discusión mucho más amplia, tratar de alejarla de estos espacios donde se ha concentrado su discusión en unas dimensiones técnicas y últimamente incluso en cuestión de política nacional enfocado al tema de la gestión y del control de estos sistemas, ¿no? Entonces,
creemos que es necesario avanzar, sí, hacia un debate mucho más amplio, donde la energía pueda verse como eso, ¿no? Como un derecho y como un bien común, fundamental para garantizar demás derechos humanos fundamentales, ¿no? El derecho a la alimentación, el derecho a la salud, justamente en estos contextos de COVID que son tan importantes y que pegan sobre todo en las comunidades que ya de por sí son vulnerables ante todos estos cambios que se han dado en el planeta, en la sociedad en general, ¿no? Ese es el primero. El segundo es justamente cómo este discurso de la energía como motor o palanca de desarrollo económico, ¿no? y de la sociedad, sobre todo lo que observamos mucho, sobre todo aquí en esta región, pues estos discursos sobre, bueno, los megaproyectos, los proyectos de gran escala de energías renovables que se implantan en el territorio, pues van a traer empleo, van a traer inversión, van a traer pues opciones para dar mayor competitividad a las empresas al nivel regional, pero pues algo que ha servido justamente estos elementos que nos han compartido y pues otros elementos y otras investigaciones también, es que pues estos argumentos realmente distan completamente de la realidad, ¿no? Y más bien ha sido una fachada para sostener este modelo de desarrollo extractivista, insostenible, hablando de la extracción no solo de los recursos naturales, de los recursos ambientales, territoriales, sino también de los modos tradicionales de vida, de las culturas originarias, de los pueblos originarios que han cuidado y que han preservado los territorios a lo largo de siglos, ¿no? Y que justamente ha servido para enfatizar más o hacer más agudas estas injusticias y estas desigualdades, ¿no? Entonces, ¿por qué nos resulta importante tratar de entender todo este tema del sistema eléctrico mexicano y todos estos elementos que los compañeros nos han presentado? Justamente porque es necesario rastrear estos elementos que componen todo este sistema del modelo actual energético en el sentido más amplio para entenderlo y para tratar de explicarlo y para tratar de identificar en dónde están estos elementos también que los sostienen, ¿no? Entonces, me enfoco un poco al tema de transición energética, que en México se ha centrado sobre todo en la parte eléctrica y que ha dejado atrás otros sectores importantes como podría ser el transporte, que también tiene una gran demanda energética y que se ha dejado a un lado y que parece que todas las acciones están dirigidas a generar más bien desarrollar proyectos de gran escala, parques eólicos, parques fotovoltaicos de gran escala en estas regiones, y pues que justamente muchas de las comunidades locales donde estos proyectos se están desarrollando, pues distan de realmente ver de verse beneficiados de estos proyectos, ¿no? Para nada. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora aquí en la península de Yucatán? Bueno, desde el 2000, perdón, no sé si ya se escucha mejor. Bueno, en el 2016, prácticamente posteriormente a la reforma energética y con el tema de las subastas energéticas, pues llegaron a Yucatán una serie de megaproyectos eólicos y fotovoltaicos que al día de hoy en la península en sí ya se plantean alrededor de 40. Están en diferentes procesos de planeación, pero ya hay más de 40 megaproyectos a instalarse en una región, una superficie de más de 47,000 hectáreas, sobre todo en tierras de uso común, pero sobre todo en zonas de gran biodiversidad. Entonces, creo que uno de los elementos de sí la energía para quién y quién la está desarrollando y quién la está consumiendo que nos han explicado bastante
bastante completo los compañeros de Geocomunes, pero también el cómo, ¿no? O sea, cómo estos proyectos que se están cristalizando en este territorio están logrando y están desarrollándose, ¿no? Y una de estas, pues es eso, ¿no? En zonas de gran importancia de biodiversidad, en zonas, en territorio donde está una cultura maya, que no solo es milenaria, sino que está eh, con pueblos vivos, con pueblos presentes, con pueblos en defensa de su territorio, y que además en un contexto de transformación territorial mucho más amplio. Estamos hablando de que se insertan en una zona donde ya hay muchos proyectos de agroindustria, donde hay el turismo masivo, sobre todo en la zona de Quintana Roo, donde hay una expansión inmobiliaria también muy fuerte, y además se plantea ahora el Tren Maya como todo un ente articulador y catalizador de todos estos megaproyectos y de la mercantilización de los recursos naturales, ¿no? Y bueno, entonces creo que es importante entender, pues sí, todo este sistema eléctrico como uno de los entes dentro de todo este modelo amplio del sistema energético, y justamente para identificar pues esos desequilibrios, ¿no? Esos desequilibrios que ya han señalado eh, no solo entre los consumidores y los generadores, y también cómo estas energías que se están desarrollando, sobre todo las de las renovables a gran escala, pues realmente no están llegando a los usuarios residenciales, a los usuarios domésticos, a las pequeñas, medianas, ni a las micro, pequeñas empresas, sino que además están englobados en un ente por ahí también oculto, como es el mercado eléctrico mayorista, ¿no? Del cual prácticamente no hay información pública y accesible a esto, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Conocer estos desequilibrios, creo que abona mucho a conocer estos desequilibrios, pero para enfrentar también pues las narrativas públicas y pues tanto de desarrolladores como de gobierno, de que bueno, es que necesitamos generar más energía porque la península es deficitaria de energía, sí, pero porque se necesita seguir alimentando estos grandes centros de carga que están sobre todo en Quintana Roo, o que realmente son de utilidad pública, o porque se está atendiendo al cambio climático, cuando en la realidad pues estamos viendo que es todo lo contrario, ¿no? Porque la forma en la que se están desarrollando para nada están tomando en cuenta, ¿no? Aspectos claros como la capacidad de carga del territorio, etcétera, ¿no? Entonces, para eso nos parece fundamental, y creo que entender como este elemento tan importante, pero dentro de un sistema mucho más grande, y pues eso, ¿no? Para comprender un poco mejor y poder pues seguir, ¿no? Apoyando los diferentes procesos de acompañamiento a comunidades en defensa, y también para exigir cambios en materia de política pública también. Muchas gracias, Yasmín. Esto que mencionas, que es vital y que es como un centro del trabajo que hace Geocomunes, ¿no? De poder hacer accesible la información pública, ¿no? Que lamentablemente no la es, ¿no? O sea, y que pues eso se vuelve indispensable para que las comunidades sepan qué proyectos están en sus territorios, para poder entender todo las relaciones que hay de los proyectos, que casi siempre se presentan como si fueran solitos, cuando vemos que nunca vienen solos. Y bueno, en ese sentido también Educa en todos estos años que lleva recorriendo, hace también una tarea para poder tener la información necesaria para saber qué está pasando en los territorios, para que esa información la tengan las y los guardianes que están ahí, y que bueno, Oaxaca también desde hace muchos años ha sido un lugar en donde se han implementado proyectos energéticos, ¿no? Desde estas grandes presas en los años 70, 80, y pues actualmente, bueno, también
también el primer lugar donde se instalaron los proyectos eólicos. Y bueno, Angélica, ustedes también, desde este trabajo que tienen, desde ese caminar con diferentes comunidades que están pues exigiendo su derecho a decidir en el territorio, ¿cómo ven tener estos elementos para entender el sistema eléctrico? Y también, ¿cuáles son estas cosas que podríamos resaltar que son nuevas, ¿no? En comparación a las cosas que han pasado ya desde hace mucho tiempo. Así que te paso la palabra. Pues bueno, buenas tardes, noches ya, ¿no? Muchas gracias, Mónica, por la invitación a Sandía Digital. Muchas gracias a Yasmín, a Isabel, a Jackie por compartir la palabra y compartir pues sus conocimientos y sus aprendizajes en esta investigación. Pues decirles que la investigación es importante para los movimientos que están en defensa del territorio, pero también para las organizaciones que acompañamos estos procesos. Coincido con lo que dicen los compañeros y compañera de Geocomún, de decir que los datos técnicos yo los veo como un insumo para argumentar políticamente por qué no se deben de seguir construyendo estos proyectos hidroeléctricos en el caso que nos ocupa a Educa, ¿no? Y por qué no se deben de construir los proyectos y por qué no se deben de construir otro tipo de proyectos extractivos como el caso de la minería. Es importante tener información, datos duros para los movimientos de por qué, bueno, primero de dónde viene, cómo se genera la energía y para dónde va la energía. Pero no solo para los movimientos, yo creo que para la ciudadanía en general deberíamos de tener esta información, porque damos por hecho cuando llegamos a la casa, a la oficina, que debemos de tener energía, que tenemos que prender la computadora o el foco, es una cosa de la vida cotidiana, ¿no? Y recuerdo algunas reflexiones de las hermanas Mazaguas que están relacionadas con el tema de la energía y el agua y nos decían lo mismo, ¿no? El agua también debería de analizarse en la Ciudad de México, por ejemplo, de todo este sistema Cuixamala que lleva el agua a la Ciudad de México y decían, y la gente de la Ciudad de México, para ellos es normal abrir la llave y no saben de dónde viene esa agua y qué implicaciones ha tenido el llevar el agua a la Ciudad de México. Entonces, estas reflexiones de cómo se produce la energía y para dónde va son fundamentales, al igual del agua, de dónde viene el agua y qué impactos ha tenido para llegar el agua a nuestras casas. Son reflexiones importantes, te digo, no solo para el movimiento o los movimientos, las organizaciones que acompañan estos movimientos, sino para la ciudadanía en general, para que entiendan y puedan tener elementos de por qué nos oponemos a estos proyectos extractivos, ¿no? El decir no no es un no vacío, es un no con fundamentos, con argumentos, con datos técnicos. Y un ejemplo muy concreto, cuando nosotros iniciamos este proceso de defensa del Río Verde, unos años más adelante, el expresidente Felipe Calderón decía que había un excedente de energía en México, ¿no? Entonces decíamos, ¿y por qué entonces quieren seguir construyendo más proyectos hidroeléctricos? Y él lo dijo muy claro, el excedente se va a ir a Centroamérica, vamos a vender la energía a Centroamérica. Entonces no están produciendo energía para cubrir las necesidades de las comunidades o de la ciudadanía en general, sino para vender esta energía. Es un negocio, ¿no? En el MAP les decíamos que la energía no es una mercancía, pero así la ven el Estado mexicano, ¿no? Las empresas, es una mercancía. Entonces eso es fundamental. El tener esta información nos ayuda, como decía Yasmín, a contrarrestar estas narrativas o a crear nuevas narrativas desde los movimientos de por qué nos oponemos a los proyectos. Eso es fundamental, entender el sistema eléctrico, de dónde viene la energía, para dónde va la energía. Pero no solo eso, también dónde están ubicados los proyectos. O sea, ahorita estamos hablando como si todo mundo supiera dónde están ubicados los proyectos hidroeléctricos o los proyectos de explotación minera. Sin embargo, ha sido una constante y un ejercicio de estar buscando la información, ¿no? Esta información nos las deberían de dar el Estado mexicano, sin embargo, se tienen que hacer investigaciones para poder tener estos datos duros, ¿no?
Entonces, eso es fundamental, tener información, ejercer este derecho. Una de las estrategias de los movimientos que acompañamos es justo que el ejercicio del derecho a la información es una estrategia, y es una estrategia para tener los elementos y los argumentos para decir por qué nos oponemos a estos proyectos. Entonces, eso es fundamental. Pero fíjense que es interesante que no solo los expertos pueden dar datos técnicos, también las comunidades. Las comunidades conocen sus territorios, conocen dónde habitan, conocen dónde están tal planta, conocen dónde colindan, con qué municipio, conocen las distancias. Y ese es un ejemplo muy concreto en el caso del nuevo proyecto hidroeléctrico que se anunció en el 2018 en el Río Verde, en la cuenca del Río Verde, proyecto Río Verde, donde sale la manifestación de impacto ambiental. Y la gente de las comunidades del movimiento del Copudeber leen la manifestación y se dan cuenta de errores de distancia, de lo que decían de las líneas de transmisión. Decían, es que esto no, yo conocemos, esto no está bien, no. Hay nombres de comunidades que no son de esta región, que son de una región un poco más abajo. Entonces, eso es importante decir, que también las comunidades pueden dar argumentos, datos técnicos, tienen conocimientos, saberes comunitarios. Por eso decimos que para defender el territorio hay que caminarlo, hay que conocerlo. Y justo eso ayuda, ¿no? Que la gente de las comunidades también revise las manifestaciones de impacto ambiental, conozca de dónde viene la generación de energía, hacia dónde va, justo para tener argumentos y narrativas distintas de por qué nos oponemos a estos proyectos de muerte. Entonces, el derecho a la información es un derecho básico que hemos ejercido desde que inició el movimiento, desde 2006, y que lo seguimos ejerciendo hasta la actualidad. La información que tenemos nos ha llegado a cuentagotas, pero nos ha servido también como argumentos para decir por qué, como les decía y sigo insistiendo, nos oponemos a este tipo de proyectos. Entonces, eso yo lo dejaría hasta ahí y sigamos dialogando. Muchas gracias. Y pones un punto que creo que coincide, ¿no? En el trabajo como lo piensa Geocomunes y supongo que también desde Articulación Yucatán, y es que el conocimiento local, ¿no? Es también importante y la cuestión es cómo articulamos esa diversidad de conocimientos y que muchas veces también desde esta visión hegemónica ese conocimiento es anulado, ¿no? No es tomado en cuenta, es desdeñado, ¿no? Y bueno, entonces para poder seguir conversando, le preguntaría a Yannick y a Isa, ¿ustedes cómo ven que se inserte esta información en los procesos organizativos? Ahorita nos comentaron de una investigación, pero ustedes ya tienen un largo caminar, ¿no? Haciendo este trabajo colaborativo, como ya decía, no solamente con procesos en México, ¿no? También desde entender el sistema eléctrico en Centroamérica, en diferentes regiones, en la península, en diferentes lugares. Y entonces, ¿ustedes cómo ven que esta información abona estos procesos organizativos y cómo podríamos ir articulando estos esfuerzos? Entonces, les paso la palabra. Si quieres empezar tú, Yannick. ¿O? Si quieres tú, lo decía. O como prefieres. Bueno, igual, un nivel como muy prioritario, ¿no? De inserción de esta información, en concreto de la que nosotros hemos venido trabajando, pero que trabajamos como parte de, pues como dicen las compañeras, de un conjunto de organizaciones muchísimo más amplia, ¿no? En particular como parte de la Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería, de un esfuerzo por llevar la información en el momento adecuado, ¿no? Es decir, a tiempo, como antes de que las empresas lo traten lleguen a desinformar, ¿no? Digamos. Entonces eso es un punto
como fundamental, digamos, de esta información. Es decir, que como bien señalan, información que debería ser pública, que debería ser accesible, que debería ser efectiva, ¿no? La forma en la que todos, no solamente las comunidades directamente afectadas por estos proyectos, sino en general la población, deberíamos tener más claridad sobre cómo se produce, dónde, a quién, por quiénes, ¿no? Cuánto se produce, quién la consume. Pero bueno, esta información de forma importante llevarla a las organizaciones, bueno, a las comunidades que enfrentan la imposición, porque así sucede, ¿no? De estos proyectos, eso es fundamental. Y como parte de una campaña o un proceso informativo, sobre todo preventivo, que intenta ser preventivo y en ese sentido desarrollar también capacidades que las tienen las comunidades, por supuesto, ¿no? Pero más en el sentido de saber a qué fuente de información acudir para estar monitoreando su territorio, porque es bastante complejo, ¿no? Esto que decía ya la compañera Angélica Castro, ¿no? O sea, de que las comunidades leen la manifestación de impacto ambiental, pues es súper complejo llegar a tener la manifestación, digamos, porque hay que atinar, o sea, hay que estarla buscando, ¿no? Y hay que estar, bueno, ese tipo de información o este tipo de aspecto es algo fundamental. No sé si Yannick quiera complementar esta parte. Sí, bueno, nosotros hemos siempre, bueno, con varios otros y dando, claro, más temprano llega la información, más capacidad pueden tener las propias comunidades pues de organizarse y de cierta manera decidir lo que quieren, lo que no quieren de sus territorios, ¿no? Y hay una cosa en común bueno, creo que no solo con todos los proyectos energéticos en México, pero si ahora hablamos de eso, que hay impactos muy propios a tal proyecto que ha pasado en tal lugar, a tal empresa, pero lo que siempre aparece es el nivel de engaño, el nivel de desinformación que siempre ha sido asociado a esos proyectos, ¿no? De las comunidades ser las últimas a enterarse, que se presentaba información falsa, que firmaban contratos con un montón de irregularidades. Es decir, todo eso es, claro, si esperamos que sean las propias empresas o los gobiernos que le va a dar una información, pues le va a dar la información obviamente que les conviene, y siempre ha funcionado así. Entonces, creemos que es mucho, nosotros hablamos de diálogo, ¿no? Como que de cierta información que puede ser más fácil como conseguir desde la investigación y buscándole en las bases de datos, etcétera, pero justamente es el diálogo con las comunidades, porque como dijo Angélica, las comunidades también saben mucho, a lo mejor no se van a meter a revisar el Excel gigantesco, etcétera, pero más bien es contrastar la información, nosotros decir, pues miran, aquí quieren hacer el parque eólico, la mina, qué sé yo, pero este territorio no es vacío como muchas veces lo ponen en las manifestaciones de impacto ambiental, que, bueno, aquí hay tres arbolitos y si la gente ahí te dice, no, bueno, en este territorio nosotros hacemos eso, hacemos tal cosa, es decir, justamente de este diálogo sale una información mucho más rica, ¿no? De lo que está realmente en juego. Y también por el hecho que, bueno, un poco lo que se ha hablado, ¿no? Como de que no son proyectos aislados, es decir, ahorita estamos hablando de proyectos energéticos, pero hemos visto la gran relación que tienen con proyectos mineros. Una región como el Istmo no solo se están afrontando a un tipo de megaproyectos, y la península es lo mismo, ¿no? Ahorita no solo son los parques eólicos y solares, sino todos los proyectos que va a traer, que pretende traer este Tren Maya, ¿no? Y tiene una relación directa bastante obvia. Bueno, si poniendo un poco esos datos de por medio, sí se hace más obvio, sino a veces parecen cosas como bastante separadas, porque así lo manejan, ¿no? Para que sea más fácil no plantearnos el paquete completo de una vez. Pues asusta un poco más que si te digo, oye, aquí estamos hablando de un parque eólico, no de 30 hoteles que vamos a poner al lado, qué sé yo. Entonces creo que eso también un poco ha sido estrategias de cómo ir pensando en una defensa un poco más integral de los territorios, no solamente enfocado a un tipo de proyecto en específico por ser la amenaza más directa, porque también eso, pues, de cierta manera, va tejiendo alianzas y redes
pues, con la comunidad que está a lo mejor no tan lejos y que se afronta otro tipo de proyecto, a lo mejor un poco más lejos, pero en la misma región. Muchas veces es un proyecto a nivel local, es decir, un megaproyecto. Nosotros hablamos a veces de megaproyecto a nivel regional, hasta a nivel nacional, ¿no? Que tiene sus componentes de infraestructura de transporte, energética, extractiva, y que eso es importante entenderle a sus distintas dimensiones, ¿no? Y bueno, por eso nosotros hemos usado mucho la herramienta de los mapas, que permiten un poco jugar, ¿no? Con esas distintas escalas de análisis y ver cómo se complementan o se articulan esos proyectos. Tal vez solo robando un poquito, o sea, eso, enfatizar que también es, que además de esta complementariedad o la gran visión del megaproyecto, digamos, en términos muy amplios que tiene estos proyectos eléctricos, ¿no? O sea, que son la identificación de que son solo parte de un complejo más amplio, sirva a decir también que, pues que también se ha reconocido, digamos, no nosotros, sino las organizaciones en general, que el factor energético es como estratégico, digamos, en el despliegue del resto del conjunto, ¿no? Eso es importante, creo, nada más para... Sí, pues creo que en muchos espacios también hemos metido la importancia, ¿no? Y por eso también la motivación de estos diálogos, como estos conversatorios y la propia campaña de Luces de la Resistencia, ¿no? Porque vemos que el tema energético es estratégico. Eso lo dicen ellos desde su visión de negocio, pero también es estratégico para poder articular y, como ya decía también Angélica hace rato, vincularlo, ¿no? No podemos pensar el tema energético sin pensar la cuestión del agua, pero no podemos pensar también que los proyectos que se imponen están solos, ¿no? Sino siempre están en articulación y muchas veces también están siendo implementados por las mismas empresas, ¿no? Entonces, bueno, Yasmín, ustedes allá desde la península, ¿cómo esta información, cómo se inserta en estos procesos organizativos locales, nacionales, y cómo podemos ir articulando, ¿no? Este ejercicio, como ya también decía Angélica, del derecho a la información que se está haciendo, que ahora con estos elementos que nos dieron los compas de Geocomunes, pero que además es algo que ustedes hacen, ¿no? Entonces, si nos puedes contar cómo son las cosas por allá y si a partir también de otro ejemplo que han tenido, ¿no? A partir de pues los investigaciones que también ya se han hecho, ¿no? De lo que está pasando en la península y pues bueno, actualmente, como dices, con una amenaza de gran tamaño titulada Tren Maya. Sí, así es. Sí, es bien importante y es clave, ¿no? El contar con la información oportuna, lo más oportuna y lo más a tiempo posible, ¿no? Para poder ayudar a diseñar pues todas las estrategias pues necesarias, ¿no? Para la conservación del territorio, para la defensa del territorio también. Sí, por ejemplo, algo que nos ha servido mucho que donde también los compañeros de Geocomunes apoyaron muchísimo, que fue hacer este geovisualizador de la península, que es importante porque justamente ayuda a observar que lo que comentaban, que no son proyectos distintos, ¿no? Que no son proyectos aislados, al contrario, y sobre todo que todos estos proyectos de gran escala a nivel en materia energética, pues justamente están articulados a otros procesos de transformación importante en el territorio, ¿no? Como pues toda la expansión urbana, el turismo masivo que hay en la península, etcétera. Pero también nos ayuda a identificar pues en dónde están desarrollándose, ¿no? Porque, por ejemplo, algo interesante es que también se están proponiendo
proyectos en zonas selváticas, ¿no? Cuando la selva en la península de Yucatán, pues ahora sí que es el segundo macizo forestal que queda de mayor importancia luego de la Amazonía, ¿no? Y que incluso ahorita se plantean proyectos de parques solares donde hay que tumbar toda la selva para poner millones de paneles fotovoltaicos, ¿no? Y con eso decir, bueno, es que hay una necesidad pública o una de energía cuando pues es completamente contradictorio, ¿no? Entonces, o sea, es súper útil y súper necesario también para ayudar a vincular y eso, vincular esfuerzos de apoyo sobre todo a las comunidades que acompañamos en defensa del territorio y donde se plantean esfuerzos, estrategias legales, amparos para parar estos procesos, ¿no? Pero que justamente como la información que muchas veces pues es muy técnica y que los mismos organismos que debieran de entregarla pues la ocultan o no nos permiten el acceder a ello, pues justamente nos da elementos, ¿no? Elementos fuertes para poder analizarlo y para plantear esfuerzos, ¿no? Esfuerzos colectivos ahí. Y nos parece importante porque en general vemos que hay esta falta de información generalizada, no solo en este instrumento sobre quiénes generan y dónde se están consumiendo esta energía que se está demandando en el país y sobre todo con los proyectos de gran escala, sino en un marco mucho más amplio, ¿no? de falta de información, como decía Angélica. Y vemos que es importante porque son un montón de instrumentos que están en esta opacidad y en esta falta o sea, que donde hay donde es muy difícil acceder a esta información, ¿no? Entre estos, podemos mencionar el tema de los instrumentos de evaluación de impacto ambiental, ¿no? De las mías, o sea, cómo aquí los utilizan a criterio sobre todo de los promoventes, de manera súper discrecional para autorizar proyectos, para dividir administrativamente un mismo parque, un mismo proyecto. Por ejemplo, aquí hay un parque solar que lo dividieron, es el mismo parque y que únicamente lo dividen en dos administrativamente cuando es el mismo parque para hacer más ágiles sus permisos, para minimizar los impactos ambientales acumulativos en esta región y para hacerlo más rápido, ¿no? Entonces, eso, o sea, en ese contexto de la falta de información con otros instrumentos y pues es muy importante tener acceso a este tipo de información. Otro de los instrumentos donde no hay, o sea, está mucho más complicado el acceso a la información, por ejemplo, las evaluaciones de impacto social, ¿no? Que ni siquiera tienen ningún aspecto de transparencia ni mínimo, ¿no? Y en base a eso se determinan elementos importantes para posteriormente hacer estos ejercicios mal llamados consultas indígenas, ¿no? Pero que han servido para dar avance a este tipo de megaproyectos aquí en la región. Entonces sí nos parece muy importante contar con esta información, ayudar a vincular, ayudar a generar esfuerzos incluso con redes académicas que además puedan contribuir a dar mayor soporte y sobre todo para apoyar estrategias legales que también son importantes como mecanismo de defensa y de protección de los territorios. Bueno, pues hasta ahí por el momento. Sí, ya nos pones elementos muy, muy interesantes. Ya hace un tiempo también las compañeras de Educa estaban haciendo un seminario para analizar exactamente los estudios de impacto ambiental y social y lamentablemente vemos que no hay como grandes diferencias en esta administración de cómo son utilizados estos instrumentos que parecen más para legitimar el despojo que otra cosa. Angélica, ustedes desde Educa, desde este caminar junto con compañeros como el COPUDEVE, ¿cómo ven que esta información fortalece estos procesos organizativos y cómo podemos ir vinculando, ¿no?, estos diferentes conocimientos sobre el sistema eléctrico y todo lo que se deriva?
Sí, bueno, decir primero que la prevención es muy importante en los procesos organizativos, ¿no? Eso nos lo han dicho los compañeros del SECOP desde que iniciaron su proceso de defensa del río Papagayo, y nos los han dicho muchas veces en el MAPDER, ¿no? Hay que prevenir, no hay que permitir que entren las empresas a los territorios porque después va a ser muy difícil sacarlos. Y justo se relaciona con el tema de la información. Entonces, cuando coincidimos totalmente de que no son proyectos aislados en Educa y en los movimientos que acompañamos, nosotros no somos un centro de investigación, pero tratamos de obtener información para llegarla a las comunidades. Y hemos hecho mapas con nuestra metodología de ubicar los proyectos hidroeléctricos y de abastecimiento de agua en Oaxaca, ¿no? Entonces hicimos un mapa y ha servido de prevención porque se ha repartido a todas las regiones del estado de Oaxaca y muchas comunidades han estado en alerta, ¿no? De decir, no sabía que había un proyecto hidroeléctrico ubicado en mi río, ¿no? Esa es una. Y la otra, hicimos un ejercicio justo de colocar los proyectos de presas y los proyectos mineros en un mismo territorio. Lo hicimos en la Sierra Sur y en la costa, y entonces pues hay muchas coincidencias, ¿no? Es decir, sí, los proyectos están totalmente relacionados. Y si uno revisa la Gaceta Ecológica, pues te das cuenta ahí, por ejemplo, ahora con lo del Tren Maya, todas las manifestaciones de impacto ambiental, la mayoría que salen, van para Yucatán. ¿Qué proyectos hoteleros, qué carreteros, qué puentes? Entonces, por supuesto que están relacionados, ¿no? Ahí te das cuenta. Y decir que hay cosas que nos tocan a las organizaciones que acompañamos y hay cosas que les tocan a los procesos territoriales. Las organizaciones no suplen a los movimientos, es decir, Educa no suple al movimiento territorial. Educa obtiene información solicitada por Educa y también por las autoridades agrarias y municipales. Ellos han hecho solicitudes de información desde el 2006 sobre los proyectos que se quieren implementar en sus territorios. Y hay información que nos toca a nosotros traducir o con organizaciones o con compañeros académicos aliados o con compañeros con una profesión específica que pueden ayudar a dar elementos, ¿no? Pero fue muy gratificante ver, de verdad, sí, porque les llevamos la manifestación de impacto ambiental. Nosotros estábamos esperando la manifestación del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina desde hace muchos años. Y oh sorpresa, nos sale la manifestación del proyecto Río Verde, que nunca nos imaginamos. Salió publicada la manifestación, y lo que hizo las comunidades fue reactivar sus estrategias, hacer sus actas de asamblea para oponerse a todo proyecto extractivo, sea minero, específicamente estos dos proyectos de presas. Pero a la vez también revisaron la manifestación de impacto ambiental. Eso es sorprendente. Por supuesto que hay datos técnicos que no entiende, pero hay cosas que sí ubicaron rápidamente, decir esto es incorrecto. Y en un diálogo con la Semarnat, lo dijeron. Les dijeron, estas comunidades ni están en este territorio, la distancia de donde dicen que va a estar la línea de transmisión no corresponde. Algo muy delicado que pusieron la empresa Energy, que es el promovente del proyecto Río Verde, que es una mini hidroeléctrica, porque la presa Paso de la Reina, su promovente todavía es la CFE, pero ahora está con la reforma energética, pues ya entran empresas privadas, en este caso sería Energy. Le argumentaron, porque decía que había diálogos entre las autoridades municipales de Iztayutla y Senzontepec con la empresa. Ellos conocen a sus autoridades municipales, conviven con ellos, entonces dijeron, eso es mentira, ¿no? O sea, estaban difamando. Entonces sí puedes encontrar argumentos para decir por qué esa manifestación está mal, y ellos dialogaron de tú por tú con la Semarnat. Se negó la manifestación de impacto ambiental,
a finales del año pasado, pero resulta que la empresa, pues como es su derecho, volvió a ingresar la manifestación de impacto ambiental. Ahorita estamos esperando, ¿no? ¿Qué resuelven? Aunque también las comunidades se alertaron, volvieron a presentar sus actas de asamblea, con argumentos, ¿no? De por qué se oponen a este tipo de proyectos. Y una de las cosas importantes con el tema de las presas hidroeléctricas y ahora mini hidroeléctricas, del discurso de la energía limpia, que tiene que ver también con los eólicos, hay investigaciones y hay experiencias ya territoriales donde no son energía limpia. Entonces tenemos que desmantelar ese discurso, ¿no? De que no son energías, no generan energía limpia. Tienen los mismos impactos que una presa a gran escala, ¿no? Entonces eso también, el que las comunidades tengan esa información, les sirve también para argumentar el por qué se oponen a estos proyectos, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, seguir ejerciendo estos derechos. Y compartirles la experiencia que tenemos en la actualidad y que está relacionado con lo que decía Yasmín hace rato. Lo de la pandemia puede ser mal utilizado. Ya nos compartían los compañeros de Honduras ahora en el encuentro que tuvimos con el MAPDER, de que ahora están con el tema de las inundaciones, quieren construir más proyectos de presas, ¿no? Cuando las presas son las causantes de las inundaciones, son como cosas contradictorias, ¿no? El río Verde, la cuenca del río Verde se amparó en el 2018 con el levantamiento de las vedas. Se levantaron más de 300 vedas en todo el país y Paso de la Reina, que es un ejido que pertenece al Copudeber, se amparó y ganamos el amparo. Pero ahora resulta que la Conagua pues metió un recurso de revisión para desamparar el río, con el argumento que por el tema de la pandemia necesita asegurar el acceso de agua a las comunidades, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece muy, muy grave que utilicen las desgracias para querer implementar estos proyectos, ¿no? Las inundaciones para querer implementar más proyectos proyectos de presas de abastecimiento de agua. Y ahora, pues, con el tema de la pandemia, querer desamparar los ríos, ¿no? Que están amparados, que es el caso de los compañeros y compañeras de Veracruz y el caso del Río Verde, ¿no? Entonces, sí, pues tenemos que estar alertas, ellos no duermen, tenemos que estar siempre informadas, para defender de la mejor manera nuestros territorios y para decir no, como les decía hace rato, con argumentos, porque también el no es un derecho que tenemos como comunidades, como pueblos, como organizaciones que acompañamos. No es un no a secas, hay argumentos, hay investigaciones que hacen compañeros y compañeras como Geocomunes o otras organizaciones académicos que demuestran que estos proyectos no generan energía limpia, que al contrario desplazan a poblaciones, hay impactos ambientales, sociales, etc. Entonces, eso yo podría decir. Gracias, Angélica. Pues nos das como muchos elementos que son súper importantes, ¿no? Como pues esta defensa del territorio se hace desde diferentes lugares, ¿no? Desde estos movimientos de base que están ahí, pero también desde las organizaciones que acompañan, desde colectivos como Geocomunes, o que hemos decidido también apostar por esta exigencia de que las comunidades puedan decidir sobre su desarrollo, pero también que nosotros y nosotras podamos decidir sobre qué desarrollo queremos, ¿no? Y hablar de energía y hablar de agua es un tema que nos involucra, aunque no vivamos en un lugar que tiene un proyecto energético, ¿no? Vemos también cómo es importante este tipo de investigaciones y poder tener la información para poder prevenir, ¿no? Para poder hacer estas estrategias que como ya han hecho ahí por el Río Verde
declarar sus territorios libres de megaproyectos, como también lo han hecho varios de los territorios en donde participan los compañeros y compañeros de REMA, ¿no? Que se ha visto como una de las estrategias, pues, para impedir la llegada de estos proyectos. Y bueno, tristemente también cómo vemos estos instrumentos, ¿no? De manifiestos de impacto ambiental, que pues ya en otras ocasiones hemos debatido que pues lamentablemente, aunque en alguna ocasión se detengan, pues los promoventes los vuelven a meter y los vuelven a meter, y entonces ahí tenemos una gran tarea de poder también exigir que estos mecanismos cumplan su función, ¿no? Y su función tendría que ser que, primero, si las comunidades no quieren, no se hagan, y segundo, realmente presentar las afectaciones reales de los proyectos. Y bueno, pues me gustaría que otra vez pasarle la palabra a las compañeras de Geocomunes para ir cerrando este diálogo, para poder compartirnos también dónde la gente va a poder próximamente encontrar la investigación, y pues algunos de los elementos que consideran importante para pues seguir apostando por estas investigaciones comprometidas, ¿no? Este uso de la cartografía pues para las comunidades, para las organizaciones. Yannick. Sí, bueno, la investigación, todo va a estar, casi ya está en un visualizador, es decir, en un mapa en línea, donde la gente puede consultar todo el texto, pero también todo el conjunto de información sobre centrales, zonas de consumo, sitios de consumo, línea de transmisión, es decir, no solo consultar, sino descargar, que desde Geocomunes es también algo que, bueno, que creemos que es importante, y también con el compañero que nos está ayudando con la parte del visualizador, es decir, de construir información que sea de códigos libres, de acceso libre, porque nosotros con esta información es lo que nos pareció interesante analizar o hasta dónde llegamos, pero al liberar la información tal cual, pues igual otra gente hará otros análisis, sabrían otras cosas, o se darán cuenta que igual en unas cosas las hicimos mal, qué sé yo. Pero bueno, es decir, como que poder hacer sus propias investigaciones a los distintos niveles, ¿no? Y desde las propias comunidades también, obviamente, ¿no? O en un contexto mucho más local. Entonces, pues estamos ahí tratando de resolver unos detallitos técnicos, pero en los próximos días ya estará todo ahí. Y lo anunciaremos, y bueno, será accesible desde la página de Geocomunes, ¿no? De geocomunes.org. Y además estamos preparando un material impreso, justo para que sabemos también que luego algo que se queda en la web puede tener como sus limitantes para trabajos más de base o comunitarios. Entonces, pues un poco la investigación estará en un material impreso, con mapas impresas, para poder usarla más en talleres y cosas así. Y bueno, obviamente la intención del colectivo es, nosotros lo vemos como un punto, bueno, no sé si de entrada, pero como ya está la herramienta, y más bien en el año que viene toca trabajar con ella, obviamente no solos, y esperamos que las condiciones nos da para, pues sí, para hacer más trabajo directo con distintos grupos que por sí, con quien ya llevamos trabajo, o nuevos, y también desde otros aportes, ¿no? Sabemos también lo que hace la Sandía, por ejemplo, desde más aspectos de la comunicación, pues se completa bastante, ¿no? Creo que se ha hablado en otros momentos la importancia de juntar, ¿no? Saberes, y ahí, ¿no? Creemos si se juntan ciertos saberes desde la investigación, desde los propios saberes de los pueblos, desde saberes de comunicación, desde cosas a veces más técnicas, pues, y es un poco lo que nos toca hacer, ¿no? Como lo dijeron, no solo quien está viviendo en carne propia el impacto directo, ¿no? Los impactos de esos proyectos, pero al final es un tema que nos concierne a todos, porque pues aprender, todos usamos este bien común en nuestras casas, y
Y creemos que también solo así podríamos ir encontrando, pues como el tema es muy complejo, muy amplio, solo dándole, pues sí, como muchas vueltas de manera colectivas y amplias, que podamos como encontrar unos caminitos ahí un poco más interesantes que los que hay por ahora. Y bueno, a ver si Isabel quiere completar algo. Sí, bueno, muy rápido, espero. Em, insistir pues en que este esfuerzo, ¿no? Pues en realidad está alimentado de un montón de esfuerzos y investigaciones, bueno, nada más por decir aquí rápido, o sea, justamente de Articulación Yucatán y de Educa, ¿no? O sea, que de manera regional han aportado muchísimo a como a develar justamente lo estratégico que es la energía para el conjunto de imposición de este megaproyecto, digamos, pues sí, que se puede decir como de despojo, ¿no? Que tiene que ver con un patrón de acumulación, ¿no? Instalado, así particularmente exportador, pero que a nivel regional y local tiene efectos bien distintos y que son cada uno de ellos botones de muestra del sinsentido humano que tiene sostener un modelo energético de este tipo. Un poco retomando esta idea, el geovisualizador que se está construyendo, que pronto estará, esperemos, creemos, pues la virtud tal vez, o bueno, apostamos tal vez para que justamente eh, estas investigaciones y como datos que a nivel regional otras organizaciones ya han sacado, ¿no? Ya tienen muy claro el mapeo, por decirlo de alguna forma, de esta apropiación capitalista de esas regiones, ¿no? Y las implicaciones y daños, etcétera, puedan como a modo de rompecabezas ir construyendo una idea colectiva de cómo no queremos, ¿no? O sea, ¿por qué no debe ser y por qué, bueno, y los múltiples ejemplos de por qué no? Y bueno, la idea supongo es eso, como ustedes ya otras organizaciones han apuntado más hacia ello, es a partir de ello construir el qué sí queremos, ¿no? No solamente como respuesta local, ¿no? Muy específica, sino como una respuesta también, pues sí, mucho más amplia, mucho más colectiva, que desde diferentes pueblos, ciudades podemos hacer, ¿no? A esto. Muchas gracias. Bueno, nos mandan saludos Berta Delgado y Alma Amiux nos hace la pregunta y ahí se las voy a dejar a Angélica y a Yasmín. Entonces, su postura sería no a los megaproyectos que benefician a unas cuantas empresas, pero sí a la generación de autoconsumo en pequeñas poblaciones. Y bueno, igual le paso la palabra a Yasmín para ir como cerrando. Y creo que algo que estamos muy contentas que estos diferentes webinars también han logrado es seguir articulándonos, ¿no? Entre diferentes geografías, entre diferentes saberes. Así, Yasmín, no sé con qué palabras te gustaría ir cerrando este conversatorio. Gracias, pues eso, ¿no? Sobre todo muy agradecidos de estos espacios que han permitido a través de la campaña, a través de estos webinars y de varios esfuerzos, porque justamente eso, lo que has mencionado, la articulación y el compartir experiencias de diversas regiones, pues de todo lo que está pasando, ¿no? De manera muy similar, pero en otras regiones, pues es algo que ayuda, es algo que definitivamente ayuda a construir alianzas y formas, ¿no? Para seguir caminando. Entonces, pues eso, sobre todo con un agradecimiento muy profundo de parte de todo el equipo y de todos los que acompañamos a varias comunidades también aquí en Defensa del Territorio, pues eso, ¿no? El agradecimiento. Y pues un poco en el tema de la pregunta, pues es eso, ¿no? O sea, que pues ha sido el mismo sentido de los webinars, ¿no? O sea, más bien, más allá de preguntarse sobre qué tipo, qué dimensión específica de algún proyecto, alguna energía, más bien como que para quién y para qué, ¿no? O sea, más bien a
qué proceso de desarrollo está abonando ese proyecto, esa tecnología, ese tipo, ¿no?, de modelo pues de aplicación, ¿no? A qué futuro está construyendo, si a uno que abone a sociedades más justas, más resilientes, o a una que está abonando más a procesos de desigualdad e injusticia, ¿no?, e insostenibles. Pues yo creo que es más eso, ¿no? Y creemos que sí hay pues apuestas importantes que hay que analizar, que hay que visibilizar, que hay que impulsar, como los proyectos o los esquemas de organización alrededor de la energía comunitaria, de energía ciudadana, energía pues que vaya impulsando sobre todo desde la base, ¿no?, desde las necesidades locales. Y pues eso. Y por último, un poco mencionando y haciendo énfasis de lo que me parece muy importante que ha mencionado Isabel, es eso, ¿no? O sea, pensar sobre qué futuro colectivo queremos construir, ¿no? Entonces yo creo que esa es lo que dejaría en el mensaje, y pues que eso lo vayamos analizando entre todos, y sobre todo pues eso, que nos toca ser una sociedad más solidaria, ¿no? Y más participativa, también más vigilante. Entonces, hay varios procesos de política pública que están pendientes, como el tema de la evaluación ambiental estratégica, que hay una obligación de parte de la Semarnat de desarrollarla en zonas donde hay un potencial energético importante, pero que hasta el día de hoy sigue sin desarrollarse, y también hay que estar vigilando y que estar, pues eso, exigiendo que se cumplan, ¿no? Como parte de todo un proceso más amplio, que es ese futuro que queremos construir. Bueno, pues muchas gracias, es todo. Muchas gracias, Yasmín. Y bueno, Angélica, Pues, ¿qué palabras nos dejas para sí, bueno, yo para no repetir lo que dijo Yasmín, coincido con Yasmín. Yo lo que digo es, bueno, es que construir proyectos de abastecimiento de agua o de generación de energía no garantizan que la población tenga acceso ni al agua ni a la energía, ¿no? Hemos discutido en el MAPDER que no es suficiente cambiar la matriz energética, hay que cambiar el modelo, ¿no? Y eso no nos toca solo a los movimientos que estamos en defensa de los territorios o a las organizaciones que acompañamos, sino a toda la ciudadanía. A toda la ciudadanía nos toca, ¿no? Eso. La otra es que este tema de las alternativas hay que verlas más allá de las alternativas de generación de energía, hay que ver otras formas de vida. Y justo, pues en los procesos que acompañamos y en las articulaciones redes hemos empezado a analizar que en el día a día, en la vida cotidiana, hay muchas formas. Ellos dicen, no, en algunas comunidades nos dijeron, no les llamamos alternativas, son nuestras formas de vida. Es decir, desde el trueque, desde la mano vuelta, desde dar y compartir, dicen ellos, desde la fiesta, desde la guesa, desde el sistema normativo interno para nombrar a sus autoridades en la asamblea. Son formas de vida comunitaria que están ahí día a día y que son alternativas. Ellos le llaman caminos, veredas, estar contentos, estar bien, compartir, dar y compartir, estar felices, o sea, como esas palabras muy sencillas, simples, pero que dan mucho contenido de ser comunidad. Entonces las comunidades tienen formas y expresiones de vida, más allá de la generación de energía, que están ahí y que han de alguna manera, pues no lo ven así como enfrentar este modelo capitalista, pero sí de seguir existiendo, reexistiendo, de estar ahí, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Que las empecemos a llamar, a nombrar. Y decir que la organización, concluyo con esto, la organización es el pilar de la resistencia. Es decir, podemos tener mucha información, pero si no hay un proceso de resistencia en las comunidades territoriales, difícilmente se van a detener este tipo de proyectos, ¿no? Y difícilmente las comunidades van a salir a decir, no queremos estos proyectos por esto, porque tienen impactos negativos a nuestra población, a nuestro territorio, a nuestro río,
pero sí queremos seguir viviendo en comunidad, en colectividad, en fiesta, en sistema de cargos, en sistema de servicios. Eso sí queremos. Y eso hay que respetarlo. Porque como les decía hace rato, también ellos tienen el derecho a decir, esto no queremos, pero esto sí lo queremos. Porque así somos felices. Con eso concluyo. Muchas gracias y doble gracias por poner esta reflexión para finalizar no solamente este webinar, sino este ciclo de conversatorios que hemos tenido. Han sido 4 martes en donde nos hemos sentado y platicado sobre qué estamos entendiendo por la transición energética, desde dónde se están gestando proyectos alternativos energéticos, en esta ocasión también sobre cómo entender el sistema eléctrico y como dices, lo importante es seguir organizándonos. Exactamente, todo esto también ha sido vinculado al documental La energía de los pueblos. Hace un año estábamos en Cuetzala, en la última asamblea que se titulaba Por Proyectos de Vida. Y esto que mencionas, creo que las comunidades campesinas, indígenas, tienen mucho que enseñarnos y tenemos mucho que aprender de esta claridad de que hay proyectos de vida ahí gestándose, ¿no? Hay alternativas, como dices, que no que sean nombradas así, pero que los pueblos han estado haciendo y que hay que retomar. Les agradecemos a ustedes su presencia aquí y a las compañeras y compañeros que nos han estado acompañando de las diferentes organizaciones y movimientos que son parte de esta campaña Luces de la Resistencia. También desde aquí seguimos exigiendo la cancelación del proyecto de la termoeléctrica en Huesca y damos nuestra solidaridad también a los compañeros y compañeras que están en este momento pues exigiendo esto sin tener mucho oído por parte tristemente de las autoridades. Les recuerdo que la página de esta campaña y del documental es laenergiadelospueblos.com. Ahí van a poder encontrar algunas infografías que hemos estado realizando. Van a poder encontrar también pues aquí están los logos de los diferentes espacios que forman parte de esta campaña que queremos que haya más y que podamos ir tejiendo. Estos son nuestros 4 mensajes y pues nuestra idea es que se pueda proyectar el documental, difundir, y estos son los diferentes recursos que ustedes pueden bajar, son las infografías que tenemos. También hay otra parte de recursos, ahí por ejemplo está el link de esta campaña que tienen desde Educa, súper interesante, está otros informes de tanto Geocomunes como La Rosa, ¿no? Desde otras latitudes también, como esta iniciativa que tuvieron en Colombia sobre propuestas comunitarias energéticas, la campaña que impulsa este año Educa con Redecoma acerca de las alternativas comunitarias, la página también de la Red Nacional en Resistencia Civil, este documental de nuestros compas de Avispa Media, y bueno, vamos a seguir poniendo más información en esta página, se las recomendamos, le hicimos con mucho cariño, le agradecemos a Diana María también que nos apoyó. Pueden ustedes ahí también ver el tráiler del documental La energía de los pueblos, y pues les comentamos para las personas que viven en México que pueden ver el documental este viernes 18 a las 23 horas por Capital 21. Y bueno, las personas que les interese el documental pues pueden escribirnos, ¿no? Por ahora no está en redes, pero nuestra idea es que se puedan hacer proyecciones en las comunidades, en los espacios formativos. Tenemos una muy linda guía de cine debate porque creemos que el cine también es una manera para poder incidir en esta realidad y
para poder generar debate. Así que, bueno, Mari ha estado en todos estos webinars haciendo la cuestión técnica, le mandamos un fuerte abrazo y se lo agradecemos. Y pues este es el final de estos diálogos súper interesantes y pues le recomendamos que sigan la página de las diferentes organizaciones y movimientos y pues que agua y energía no son mercancía y pues hasta la próxima. Ya.